Descubre el apasionante mundo de la magia, el ocultismo y la santería cubana en el Bazar Calunga, donde encontrarás un gran surtido de artículos esotéricos para el amor, la salud y la suerte, así como imágenes religiosas, libros, perfumes, baños y una amplia gama de productos para el santero. Ven al Bazar Calunga y descubre interesantes artículos esotéricos traídos de Miami, Cuba y Venezuela. Consulta de cartas, caracoles y ópoles, limpieza del aura, todo ello con la atención de un gran equipo de profesionales en la parapsicología y la santería cubana. Bazares Calunga, en Las Palmas, calle Travieso 31, zona de Triana. En Telde, calle Andrés Manjón, número 13. Y en vecindario, avenida 1 de Mayo, número 85. Calunga, tu bazar. Ya está a la venta Culto a los Orichas, 10 capítulos en cintas de vídeo, todo lo que usted desea saber sobre la santería cubana. Solicítelo ya en los Bazares Calunga, en Las Palmas o vecindario. Misterios de la Vida. Dirige y produce Gustavo Ceballos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Misterios de la Vida. Y bueno, como de costumbre, aquí tengo a mi querida amiga Lidia Monzón. Lidia, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de volver a estar en tu programa y con toda tu audiencia, claro. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante, que a veces pensamos cosas negativas, a veces decimos cosas que no debemos decir. Vamos a hablar del poder, el poder del pensamiento y la palabra. Bueno, y quiero recordarle que Lidia Monzón es enlazadora de vidas y comunicadora. Ya es una experta en la comunicación. Y enlazando gente. Cierto. La verdad que no sé cómo lo has hecho, pero lo has hecho. Sí, eso es verdad. Y te da un resultado, pero espectacular. Bueno, fíjate tú que es interesante, como le estoy diciendo aquí a los amigos, el poder del pensamiento y la palabra. A veces pensamos cosas que pensamos en negativo. Y cuando pensamos en negativo, recibimos algo negativo. Cuando decimos algo negativo, no nos damos cuenta que estamos decretando algo que es negativo. Entonces, por ejemplo, si decimos, bueno, me voy a comprar un coche y tengo que asegurarlo porque sí, contra todo riesgo, porque si no, salgo a la calle y es capaz que me den un tortazo. Y usted lo dice y lo repite varias veces y eso de repente ocurre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está decretando. El don de la palabra es decretar. Así como se decreta lo positivo, igualmente se decreta lo negativo. Igualmente ocurre con el poder del pensamiento, que con el poder del pensamiento podemos lograr cosas si los enfocamos, si alineamos esa energía a ese punto, pero en positivo, pensando todo el tiempo que todo va a salir bien, pero desde adentro, no simplemente superficialmente, porque mucha gente dice, yo quiero estar positivo, pero luego está pensando otra cosa y ahí realmente la situación no funciona. Bueno, cuéntame, Lidia, ¿cómo hace la gente el poder del pensamiento? ¿Cómo pensamos para poder lograr cosas? ¿Y cómo hacemos cuando hablamos y que a veces decimos cosas que no debemos decir? Pero para controlar eso es complicado. Para controlar el poder del pensamiento, es bastante complicado uno poder mantener ese positivismo, mantener esa coherencia positiva en todas las cosas que queremos, porque tantas situaciones y problemas que tiene el humano. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a remontarnos, Gustavo, para que todos aquellos que nos estén escuchando, ¿por qué hablar hoy del poder del pensamiento y de la palabra? Hay 12.000 años de tradición antigua, llámese mayas, llámese los queros, los hopi, en la India, en el Tíbet. Toda esta gente ya estudió
que la manera de crear nuestra realidad era a través del pensamiento y de la palabra. Entonces eso está de las culturas más antiguas, lo que si bien es cierto que a lo largo del siglo XX, como tú ya sabes, nos metimos en esa era más industrial, más de creer en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, y nos olvidamos del cerebro derecho, pensando siempre en la ciencia, en lo que era más científico, más comprobado, más probable. Ese fue, digamos, los últimos 50 años del siglo XX. Pero como toda tu audiencia sabe, y hemos hablado muchas veces también en tu programa, el año pasado en diciembre entramos en una nueva era, que era lo que de verdad nos vinieron los mayas a contar, ¿no? Que entrábamos, no que el mundo se iba a acabar, no, que entrábamos en un periodo distinto de la humanidad. Y en ese periodo diferente, ya todas las tradiciones antiguas hablaban y de que el poder del pensamiento y la palabra, por la energía que tienen, porque hay que recordar que todo en la vida es energía. Energía es la palabra, energía es el pensamiento, energía es esta mesa, es esta silla. En cualquier lugar que estemos, energía es vibración y sonido. Eso de alguna manera es lo que la ciencia ha dicho que es el universo. Se compone de sonido, vibración y energía, ¿no? Y esto, bueno, pues investíguenlo. Yo siempre recomiendo a la gente que escuche y que investigue en internet, por ejemplo, y lean, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, de esa información que es tan ancestral y tan antigua, en esta nueva era, ¿qué se trata? De ser de alguna manera los magos de nuestra vida, ser capaces de crear esa realidad que nosotros queremos. Claro. Porque somos los 100% responsables de todo lo que nos pasa en la vida. Yo sé que esto a veces es muy fuerte de escuchar. ¿Cómo yo voy a ser responsable de lo que pasa en mi vida? De mi propia enfermedad, o de haberme quedado sin empleo, o de tener una relación de pareja mala. Pues sí, de alguna manera somos los responsables de nuestra vida, por esa energía que emite mi pensamiento, como tú decías al principio, y por esa energía que emite mi palabra. Entonces, desde ese punto de vista vamos a partir. ¿Todo eso se puede trabajar? Sí. ¿Complicado, difícil, como tú decías? Bueno, falta de entrenamiento. En los últimos 50 años del siglo XX no nos hemos entrenado para ello. Todo era mucho más científico y todo aquello que estaba demostrado científicamente era lo que le dábamos más valor. De hecho, la medicina, tan pronto nos decía un día como que el café era nocivo para la salud, quiten ustedes el café de su vida, como de repente habrá un año y pico, el café es estupendo y es bueno tomarse aunque sea 1 o 2 cafés. Claro. El vino no era nada bueno hace un cierto tiempo, yo oía no, beber no, beber no, beber no. En la dieta mediterránea hoy está incluido el vaso de vino tinto y en la pirámide de la dieta, y esto es investigable, está tomarse un vaso de vino tinto al día porque es muy bueno para el corazón, porque los taninos se han descubierto que tienen unas propiedades rejuvenecedoras estupendas. Entonces, realmente, ¿qué pasa? Que nuestra vida va funcionando de acuerdo con lo que nos digan los científicos. Y eso es absolutamente hemisferio izquierdo. Pero a veces los científicos se equivocan. ¿Cierto? Y hay medicinas que han dejado casi subnormales a mucha gente tomando medicina y han ocurrido. Pero es interesante lo que tú acabas de decir. Influye mucho el pensamiento del humano en cuanto a la enfermedad. ¿Por qué? Sí que sí, porque mira, como tú has dicho, igual que el que sale a la calle con el coche recién comprado diciendo, uy, lo tengo que asegurar a todo riesgo, porque es que me puede pasar cualquier cosa. Eso no solo es tu pensamiento, sino es el pensamiento de un montón de personas a tu alrededor que piensan, va, coche nuevo, susto, puede pasarle cualquier cosa. Y efectivamente con esa energía de pensamiento y de la palabra, efectivamente atraemos ese primer roce a nuestro coche. Pero es que igual ocurre con nuestra salud. Porque, ¿Por qué? Porque mi pensamiento también genera mis enfermedades. No solo mis pensamientos, sino mi actitud ante la vida. Hay dos cosas que nos van a enfermar, aquello que yo pienso y aquello que yo como. Entonces la comida sabíamos que es muy importante, qué calidad de comida como yo y también qué calidad de pensamiento tengo yo. Ese diálogo con el que yo me hablo a mí mismo. Sabemos de la gente que a lo mejor es hipocondríaca, Gustavo, y que cualquier cosa que oigan de enfermedad o lo lean, dicen, uy, esto ya lo tengo yo, porque es que ese síntoma yo también lo tengo. Pero por lo menos una persona que padece del corazón, que ha tenido un infarto, o que le viene un infarto, dirá, ¿por qué? ¿Qué hice yo? ¿Cómo se provocó? ¿Qué hizo la persona? ¿Lo pensó? ¿O lo dijo? ¿O lo comentó? Científicamente hoy está demostrado, y esto ya lo cuentan los científicos, a lo mejor no todos los médicos te hablan de ello, pero hay una gran cantidad de médicos y nosotros conocemos amigos comunes que efectivamente practican este tipo de medicina, que hay una parte de toda la información acerca de las enfermedades que va en nuestra cadena de ADN, todo.
En el descubrimiento de la cadena de ADN se ha descubierto que todas las enfermedades las tenemos todos de forma potencial. ¿Qué hace que en una familia o en una persona se determine una enfermedad u otra? Lo que como y cómo vivo, qué actitudes tengo ante la vida. Desarrollan unas enfermedades y otras no. El cáncer está hoy demostrado, Gustavo, y esto cualquiera puede investigar sobre ello ya, que tiene muchísimo que ver con aquellas personas que guardan rabia, que guardan rencor, que guardan frustración, que están siempre introvertidas, que no se expresan y tienen muchas cosas que poder sacar a la calle, ¿no? Actitudes distintas, de esto hay estudios muy concretos, más bien de la medicina alternativa o medicina complementaria. Por ejemplo, un cáncer de pulmón puede ser una persona que haya vivido asfixiada por no expresar lo que piensa. Un cáncer de pulmón tiene que ver con aquellas vergüenzas que tapamos, con aquello que escondemos, ¿vale? Y esto es información que la pueden mirar en libros de medicina complementaria, y esto en la medicina china. En toda esta medicina se sabe que cualquier enfermedad, una gastritis, sabemos, eso te lo provocan los nervios. Claro que sí. Un estado de nervios constante o de estrés va a alterar las mucosas de tu estómago, no vas a hacer bien la digestión, más luego lo que te alimenta. Con el paso del tiempo todo eso va segregando un jugo que es ácido y va estropeando mi estómago. ¿Pero qué es lo que me llevó allí? Seguramente una actitud ante la vida, más que lo que comí. Bueno, es que si vamos a ver, la actitud ante la vida tiene que ver mucho en el trayecto de la vida que tiene el humano. La actitud que tú tengas, si tienes una actitud hostil con los demás, contigo mismo, tu vida va a estar complicada. Pero mira, al final, como dice mucha gente, nos tenemos que morir. Y mañana pasado ocurren cosas en el humano que a todos nos ocurre. Una enfermedad y todo. Entonces, esa es un poco la contradicción que hay, que de repente, mira, un amigo cumplió 70 años y tiene un cáncer de próstata impresionante, 70 años, es diabético, ahora tiene todo a los 70 años. No podemos pensar de que esa persona estaba trabajando perfectamente. Entonces es la vida que le pasa la factura por su actitud. ¿Podría ser así? Podría ser así. Yo sé que esto, Gustavo, queda un poco duro decirlo y la gente a veces no lo quiere escuchar, pero efectivamente todo esto es un gota a gota, es como un suero gota a gota que vamos cada día, en la forma en la que nos cuidamos, en la forma en la que comemos, en la forma en la que yo descanso correctamente, en esa palabra que yo utilizo de amabilidad, de dulzura, o vivo agrio en la vida. O sea, todas esas cosas llevan a un concreto determinado momento. Surge una enfermedad, porque te está poniendo a prueba esa enfermedad. Algo tienes que aprender de todo esto, ¿no? Claro, porque si diagnosticas un cáncer a tiempo, la gente se cura y luego ya... Es que es así. La gente cuando tiene alguna enfermedad complicada y lo atienden a tiempo, y luego la gente cambia de actitud. Eso ocurre en mucha gente. Eso ocurre, y de hecho la gente que se cura del cáncer, porque lo primero que hizo, aparte del choque que se llevó el día que le dijeron, usted tiene esta enfermedad, este es el pronóstico que tenemos, ahí tomas conciencia de que tu vida está a punto de romperse. Claro, pero también otra cuestión, eso es en Occidente. En Asia, en el Oriente, por lo menos los médicos chinos dicen, ellos nos dicen tienes cáncer, tienes el yin y el yang desequilibrado. Lo que pasa es que la palabra cáncer, hablando de la palabra, cuando los médicos te dicen es que tienes un cáncer, ya están decretando algo que uno debe buscar la manera de eso que te dicen, esquivarlo, de manera que no te llegue. Porque es la palabra, ya una palabra, ya hay un decreto en principio de un profesional, un diagnóstico, ¿entiendes? Entonces ya ahí hay que luchar contra esa palabra. ¿Cómo se lucha contra esa palabra? Mira, como estamos hablando de palabras, y es importante, igual que la palabra cáncer tiene una energía que es negativa, como dices tú, y que efectivamente cuando la dices vos es serio, la palabra lucha también lo tiene. Fíjate que lucha es como, tengo que estar con una batalla, ¿no? Es así. Sin embargo, vamos a quitar ese tipo de palabras. Yo siempre invito a la gente que empezamos a quitar palabras que tienen unas energías negativas y vamos a emplear otras, porque el lenguaje latino tiene muchas palabras que poder usar en vez de lucha o cáncer. Claro, ¿vale? pero fíjate, en la gente hay mucha gente enferma, pero muchísima gente enferma. De hecho, hay gente que dice, no, ha iniciado su batalla contra el cáncer. O sea, efectivamente es eso que significa bien duro, ¿no?
Simplemente, como dices tú, los orientales lo ven mejor, lo desdramatizan. No. Tiene usted un desequilibrio energético en su cuerpo provocado por la forma en la que se alimenta, por actitud ante la vida y por una parte genética. Tiene usted un desequilibrio y con ese desequilibrio vamos a intentar llevar al cuerpo, porque el cuerpo es muy sabio y va a intentar sanarse siempre, porque eso es de forma natural. Y esto me lo ha enseñado siempre mi amigo homeópata Sergio Sánchez, que dice, no, el cuerpo naturalmente va a curarse solo. La tendencia es esa. Y entonces el cuerpo va a buscar el modo de sanar y de equilibrar ese yin y ese yang de forma natural. ¿Qué hacemos? Le ayudamos. ¿Cómo le ayudamos? Pues con todas esas prácticas que ya hoy, por ejemplo, para un tema como cáncer se utilizan, que no solo es la medicina, sino además le invitamos a hacer yoga, le invitamos a hacer respiración y relajación, le invitamos a una dieta más sana, que tenga que ver con productos naturales. O sea, todo eso ya está en el camino, eso ya lo tenemos aquí en Las Palmas. No hay que ir a Houston como antes, aquí ya tenemos en San Roque pues un gabinete que se dedica a practicar este tipo de medicinas para ese tipo de enfermedades, Juan Carlos Durán, que tuviste aquí en tu programa, ¿no? Entonces realmente sabemos que hoy cualquier situación que desequilibre nuestro yin y nuestro yang tiene muchísimo que ver con nosotros y somos nosotros los que vamos a poder equilibrarlo nuevamente. ¿Qué pasa con la gente que se ha curado de un determinado cáncer? Posiblemente lo que cambió primeramente, que la alimentación, fue su forma de vivir y la actitud con la que vivía la vida. Y esos son los que de verdad salen de esa situación. Porque hay gente que te dice, sale temporalmente, pero realmente no cambió profundamente. Igual que los reincidentes, o sea, se sanan por un tiempo y al cabo del tiempo olvidaron, claro, y vuelven a tener las mismas actitudes, vuelven a recaer en lo mismo. Sí, esto es ciencia y sobre todo para el cáncer es quizás lo más estudiado que está, ¿no? Cómo es la vida, cómo yo me tomo la vida para llegar hasta ahí. Está tan estudiado lo que como, lo que digo, qué actitud tengo y qué costumbres tengo en mi vida, si duermo un buen sueño y todas estas cosas que son bien importantes, ¿no? Bien interesante, fíjate pero el don de la palabra son los decretos que uno viene haciendo cuando que uno hace, la gente que maldice, que me pasa esto, que y esa forma, esa palabra negativa que nos invade, nos penetra. Y entonces eso queda funcionando. La gente cree que cuando maldice y dice algo malo, no, ya se fue. No. Eso queda dentro de nosotros. Efectivamente. Y bueno, yo particularmente tengo una cruzada, ¿no?, con que empecemos a hablar mejor. Y vamos a empezar de alguna manera, a aparcar a otro lado palabras como lucha, batalla, estoy sobreviviendo, aquí echando días para atrás, como dice la gente con la vida, ¿no? Vamos a empezar a desterrar difícil, complicado. Son palabras que tienen una energía que de por sí ya está cargada de una negatividad y de un no se puede. Y hay un factor importante, que eso también lo manejas tú en las terapias que tú das y en los talleres, es en acción-reacción, que a veces reaccionamos, pero una acción violenta. Cierto. Y ahí, y casi todo el mundo le ocurre eso. Usted va conduciendo y se atravesó uno y ya usted lo pone a parir, ¿entiende? Sin darse cuenta, pero es que estamos acostumbrados a hablar de esa manera. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, es como tú dijiste, debemos modificar la forma de hablar. El lenguaje. El lenguaje. Muy importante. Porque tenemos un lenguaje y eso no significa que usted sea abogado, que usted sea médico. No, eso está a todos los niveles. A todos los niveles. Usted puede ser un gran profesional, pero su lenguaje es hostil. Y cuando es hostil, pues hay consecuencias que nos van a llegar en el futuro. Exactamente. Está demostrado. Demostrado. Además, Gustavo, cuando uno es hostil hacia afuera, hacia los demás, también eres hostil contigo mismo. Claro. Y es la forma en la que tú también te hablas a ti. Y ahí es donde yo quiero concienciar, en este caso a tu audiencia, ya que me has dado la oportunidad, de cómo nos hablamos a nosotros mismos, de qué manera. Normalmente estamos diciendo, yo soy feo, estoy gordo, yo esto no lo sé hacer, yo es que soy tonto, vaya estupidez que tengo, es que me he vuelto loco. Fíjate cuántas palabras negativas